Me dice que tengo esa constelación de la figura, que la verdad es que es más fea dibujada que luego complicada, ¿vale? Tiene más rayas, pero vamos, es una constelación que tiene 8 símbolos que están así situados pues en A medios y en A medios A. La energía media de símbolo es 20 julios y el periodo son 4 segundos. Tengo un canal con un N0 con un ruido que es ese que tengo ahí, ¿vale? Y tengo una base ortonormal que es phi sub 1 igual a un pulso entre 0 y t y phi sub 2 un pulso entre t y 2t, ¿vale? Y me pide que represente en el dominio del tiempo el conjunto de las señales de la constelación, calculando además el valor de A. Vamos a poner aquí, esto es la PI2 de ¿cuándo? De 2019. PI2 de 2019. Vale. ¿Sabéis por dónde pillarlo? Visto así el enunciado. ¿Cómo podría calcular el valor de A? A partir de la energía media, efectivamente, ¿vale? O sea, la energía media, si os acordáis, perdón, es ir calculando cada una de las energías de los símbolos, del S1 hasta el S8, ¿vale? Y la pondero por la probabilidad de los símbolos. Me dice que son equiprobables y además todos los símbolos, si os dais cuenta, tienen la misma energía. O sea, si le echáis un vistazo, la energía, por ejemplo, del símbolo 1, la energía de un símbolo es la distancia de ese símbolo al origen al cuadrado, ¿vale? Y la distancia de ese símbolo al origen al cuadrado es a cuadrado más a medios al cuadrado cuartos. Esa sería la energía del símbolo 1. La energía, es que no lo puedo marcar, pero la energía de ese símbolo 1 que tengo ahí. La energía del símbolo 2, si os dais cuenta, es exactamente lo mismo, pero al revés, es a cuadrado cuartos más a cuadrado, y así sucesivamente. ¿Vale? Esta es la energía del 2 y del 3 y del hasta el símbolo 8. Todos tienen exactamente la misma energía media. La misma energía, perdón. Con lo cual la energía media de la constelación, pues lo que va a ser es un octavo por una, más un octavo por otra, más un octavo por otra, más un octavo por otra, pues va a ser justamente esa que tenéis ahí. Va a ser 4 a cuadrado más a cuadrado, va a ser 5 a cuadrado cuartos. ¿Vale? Esa sería la energía media de mi constelación. ¿Vale? Si la energía media me dice que son 20 julios, pues aquí lo que hago es que a cuadrado es igual a 4 por 20 partido por 5. 20 partido por 5 son 4, 4 por 4 es 4. Con lo cual esto es 4 al cuadrado, A es igual a 4. Y una vez tengo eso, sé pintar las señales S1 de T, S2 de T, S3 de T, ¿sabría calcular, pintarlas todas? Hugo, sí, el resto más o menos, ¿sabríais pintarlas? ¿Se os ocurriría cómo hacerlo? ¿Sí? Vale. O sea, el resto, ahora a partir de aquí es, si queréis es pintar, bueno, escribir los vectores de cada una de las señales, por ejemplo, voy a hacer S1. Entonces lo que tengo es que la señal S1, tal cual lo tengo, es un vector que tiene de coordenadas A, bueno, voy a poner ya el valor de A, bueno, A y A medios, que es igual a 4 y 2, ¿vale? Y eso quiere decir que S1 de T es una señal que va a ser 4 por phi sub 1 de T más 2 por phi sub 2 de T. ¿Vale? Y como phi sub 1 de T y phi sub 2 de T las tengo ahí representadas, pues lo único que tengo que hacer es decir, pues bueno, la señal S sub 1, S sub
1, esto es t y esto es S1 de t. Esto va a ser, van hasta t y hasta 2t. Va a ser una señal, vamos a ponerle un par de escaloncitos. Pues va a ser 4 veces por phi sub 1 y phi sub 1 es un escalón que tiene de altura raíz de 1 partido por t, con lo cual esto va a ser una señal que va a ser 4 veces esa. Esto va a ser 4 partido de raíz de t, ¿vale? ¿No lo veis? Ahora yo sí lo veis. Y entre t y 2t va a ser 2 veces por phi sub 2, es decir, en ese caso va a ser una cosa así. Y esto es 2 partido de raíz de t. Esa sería mi señal S sub 1, ¿vale? S sub 2 va a ser una señal que va a ser 2 veces por phi sub 1 más 4 veces por phi sub 2. Va a ser como esta, pero al revés, ¿vale? Primero bajita y luego alta. Y así sucesivamente con todas las demás, ¿vale? S sub 3, pues S sub 3 va a ser las dos negativas, va a ser, no, va a ser, perdón, menos 2 por phi sub 1, va a ser hacia por aquí negativa y luego 4 por phi sub 2, una cosa así, ¿vale? Tendríais al final, voy a ver si sí, lo tengo aquí la solución, tendríais algo parecido a eso, ¿vale? Ya digo que aquí lo que tenéis que tener en la cabeza es eso, que lo único que estoy intentando es buscar poner cada una de las señales como un número por phi sub 1 más un número por phi sub 2. Esa fórmula, digamos, esa idea de la señal temporal es un número por la base, más un número por la base, más un número por la base, eso es, valga la redundancia, la base de absolutamente todo, ¿vale? Es a lo que le estoy dando vueltas todo el rato. Ahora me dicen en el apartado B que me llega esta señal al receptor, ¿vale? Que me llega esa señal X de t. Y me dicen cuál sería la decisión del receptor. ¿Qué me contáis? ¿Qué hago? ¿Qué se os ocurre? O sea, ahora estoy en el otro lado, ahora ya no estoy en el transmisor, ahora estoy en el receptor, me dicen que llega X de t y me dicen cuál sería la decisión del receptor. Lo que me están diciendo implícitamente es, intenta pintar esa X de t, digamos, en este espacio de señal, en este gráfico de aquí, y en función de dónde esté, ya sabéis que luego el decisor lo que va a hacer es decidirse por la que esté más cercana, ¿vale? Al final no me están diciendo otra cosa que eso. ¿Cómo la pinto yo ahí dentro? Vale, ¿y cómo la represento? ¿Cómo la represento en función de las bases? ¿Cómo la proyecto? Las dos cosas que me estáis diciendo, Eduardo y Hugo, también. ¿Cómo lo hago? Efectivamente, eso es lo que quiero hacer, pero es que ahora no tengo ni idea de cómo hacer eso. Haciendo la integral, vale, más o menos vamos por el mismo camino. O sea, si os acordáis, yo antes os puse esta fórmula, a ver, os puse que S sub I de t era igual a el sumatorio de S sub I j por phi sub j, ¿vale? J igual a 1 hasta n. Esa es la fórmula que hace el transmisor, para entendernos, ¿vale? Que lo que hace es coger un vector, coger un símbolo y convertirlo en una señal que es la que luego transmites. Y luego había una fórmula que era la opuesta, ¿vale? El reflejo de esta, que lo que me hace es decirme que los S sub I j se calculaban como la integral de S sub I de t por phi sub j de t. ¿Vale? Y esta es la fórmula que hace el receptor, ¿vale? Esta es la fórmula que hace el demodulador, el primer bloque que tengo en el receptor. Que luego en teoría visteis que había dos maneras, visteis o vimos en clase que había dos maneras de implementar esto. Se podía hacer un demodulador por banco de correladores, que era tal cual dibujar esto en forma de diagrama de bloques, o un demodulador por filtros adaptados, ¿vale? Que sería darle una pequeña vuelta a eso y poner esto como una convolución de S sub I de t por phi sub j de o de menos t o incluso, o mejor todavía, de t menos t. ¿Vale? Eso sería por filtros adaptados.
Vale, entonces, con eso en la cabeza, pues lo único que tengo que hacer es sacar x sub 1 y x sub 2, la coordenada 1 de x y la coordenada 2 de x. La coordenada 1 de x de t, x sub 1 es la integral, voy a poner entre 0 y 2t en principio, porque las señales en principio duran 2t, ¿vale? De x de t por phi sub 1 de t, diferencial de t. Phi sub 1, tal cual me la dan en el apartado anterior, está definida solo, vale, 1 partido de raíz de t entre 0 y t grande. Entonces ya para empezar, esto es la integral entre 0 y t de x de t por 1 partido de raíz de t. Eso es sustituyendo phi sub 1. Y ahora x de t, tal cual está, solo vale 2 entre 0 y t medios, ¿vale? Porque luego entre t medios y t no vale nada, y luego ya tengo que vale 1 entre 3 t medios, con lo cual esto es igual a la integral entre 0 y t medios de 2 raíz de t diferencial de t. ¿Vale? Con lo cual, pues lo único que tengo que hacer es pues la integral esta. ¿Vale? O sea, esto me queda 2 raíz de t por la integral entre 0 y t medios de tal, que es t medios. Raíz de t. Y x sub 2, el segundo vector, la segunda coordenada sería la integral entre 0 y 2t de x de t phi sub 2 de t diferencial de t. Que sería, en este caso es phi sub 2, así como lo tengo en 2 páginas, lo voy haciendo así. Phi sub 2 solo tiene valor entre t y 2t, con lo cual esto es la integral entre t y 2t de x de t por phi sub 2, que vale 1 partido de raíz de t. Y esto es la integral porque x de t vale 1 entre 3t medios, 3t medios y 2t. Y ahí vale, hemos dicho que 1. ¿Vale? Con lo cual esa integral está entre 3t medios y 2t, entre 1,5t y 2t, con lo cual es t medios, y me vuelve a quedar, porque antes... Ah, porque antes valía 2, vale, vale, vale. Con lo cual esto me queda, vale, es que me estaba yo ahí rayando con el donde me había salido el 2 de antes. Raíz de t partido por 2. Vale. Me quedaría una cosa parecida a esa. Tengo por ahí los valores, a ver, porque tengo que tener, no me puede depender de t, tengo que tener valores de t. Aquí tengo el valor de t grande aquí que vale 4 segundos, con lo cual esto es 2 y esto es la mitad que es 1. ¿Vale? Entonces ya con eso, joder, la verdad es que podría... Qué rollo, tengo que pintar la constelación, pero bueno, voy a pintar solo la constelación positiva. Y me basta, lo que tengo es, si esto es el, a ver, a medios, valía, hemos dicho que valía 4, ¿no? En el apartado anterior. Sí, si esto valía 2 y esto vale 4, si esto es a medios que es 2 y esto es a que vale 4, aquí tenía S1 y aquí tenía S2. Este es un cachito de la constelación, ¿vale? De lo que venía en el enunciado, que es solo para poder dibujar yo. Y ahora lo que tengo es que el punto que me ha caído a mí, el vector X, está en la coordenada 2, 1. Está en la coordenada 2, 1. Está aquí. ¿Vale?
¿Qué me decís? ¿Qué hace el receptor? S2 me dice Hugo. ¿Estás seguro? Espera, voy a hacerlo porque sí que mientras me lo vais diciendo yo voy pintando la constelación, voy copiándome. Bueno, la verdad es que sí, voy copiando la constelación entera porque la voy a necesitar para el siguiente apartado. Pero si queréis ir diciéndome, ¿estáis seguros de que es ese sub 2? ¿Todos estáis de acuerdo con Hugo en eso? Fijaos si queréis, vamos a hacer un pequeño salto si queréis a ver cuáles serían. Eduardo se va por el S1. A ver, si lo queréis hacer, si no lo veis a ojo, lo mejor que podéis hacer es ver las distancias, ¿vale? Medir la distancia de este vector, de este punto a ese sub 2, que esta es fácil, es 3, ¿vale? Por una parte tengo 3 y por otra parte la distancia de este punto a ese sub 1, ¿vale? Que es algo así como la raíz cuadrada de 4 más 1, que es la raíz de 5, ¿vale? Y la raíz de 5 es menor que 3, ¿vale? Entonces podéis hacerlo de esa manera, podéis calcular esta distancia, y ver cuál es menor. Hombre, la verdad es que tal cual lo he pintado yo, es verdad que casi parece que tienen la misma, pero si lo hubiera pintado bien a escala, pues esta se nota que es un poquito menor, ¿vale? De todos modos, ya digo, la manera buena es medir estas distancias y calcularlas tal cual. Si no lo veis así, otra opción es que cojáis lo que estaba haciendo yo en paralelo mientras estaba esperándoos, es intentar ver, porque además creo que me piden las regiones de decisión, ¿vale? En el apartado, ¿por qué no? Ah, vale, ahora. Me piden en el apartado siguiente las regiones de decisión. Entonces, puedo intentar ver cuál sería el aspecto de las regiones de decisión, ¿vale? Las regiones de decisión, ¿os acordáis que es como coger, digamos, el punto medio entre cada punto, entre cada par de símbolos, e ir viendo, pues, más o menos cuadrando todo eso para ver cuáles son las zonas de todos los puntos que están más cerca de cada uno de los símbolos? En este caso, yo tendría unas regiones de decisión que serían pues algo parecido a esto. En este caso, este eje es fácil, a ver cómo lo hago. Voy a usar esto, a lo mejor voy a usar esto, sí, va a ser mejor. Una sería así, los puntos medios, digamos, los ejes están claros, ¿vale? Y luego para estos dos puntos tendría que coger la bisectriz. ¿Vale? Serían unas regiones de decisión parecidas a esas, más o menos, ¿vale? Ya digo, suponiendo que yo haya pintado los cuadraditos bien y que todo esté, seguramente si los intentáis pintar sobre esto, veis más claramente que esa diagonal queda bonita, ¿vale? De como yo la he calculado, que la verdad es que me han quedado más, cada cosa de estas parece más un rectángulo que un cuadrado. Pero bueno, ahí que está bien dibujado, que está un poco a escala, se ve mejor que tengo eso, ¿vale? Y el punto que yo tenía ahí, el punto 2,1, me había salido por aquí, ¿vale? Ahí se ve más claro que está dentro de la región de decisión del símbolo 1. Pero ya digo que si no lo tenéis del todo claro, no os lancéis en una que tengáis medianamente algo de dudas, sino que calculad esta distancia y esta, que son muy fáciles de calcular, ¿vale? La distancia es la raíz cuadrada de i2 menos i1 al cuadrado más x2 menos x1 al cuadrado, ¿vale? De las diferencias de las coordenadas. Hacéis eso y la que os dé más pequeña y ya está. ¿Vale? ¿Lo veis? ¿Te he convencido, Hugo? ¿Te lo he vendido bien a ese 2? Vale. Es verdad que la verdad es que lo dibujé dando bastante lugar a error, ¿vale? Pero yo creo que ahí si lo... Sí, es que a ojo aquí es un poco traicionero. Pero vamos, si lo veis, sobre todo si lo veis,
Sobre una plantilla bien hecha, sobre el propio enunciado, se ve bastante más claro, ¿vale? Porque el punto ese que estamos diciendo, epa, ¿qué he hecho? No quiero hacer eso. Si lo hacéis directamente sobre aquí, que el punto os quedaría por aquí, ahí queda como más evidente, ¿vale? O sea, visto así más o menos a escala, ya sí que se ve que está más cerca de S1 que de S2. Eso es también culpa mía de lo mal que dibujo. Vale, apartado B era ese, apartado C era pintar las regiones de decisión, las acabo de pintar, ahí las tenéis, ¿vale? La región en concreto del símbolo 1 es esta, ¿vale? Apartado D, a ver, el apartado D al final, vamos a ver, lo que habría que hacer, y se pedía solo que se pusiera la fórmula, con que se llegara a la fórmula era suficiente, esto se aclaró en su momento. ¿Cuál sería la probabilidad media de error de la constelación? ¿Vale? A ver, si yo quiero calcular la probabilidad media de error, lo que tengo que hacer es hacer el procedimiento que habéis visto en clase de cuando hicimos la constelación M-área unidimensional en la cual hacías la probabilidad de error como la integral y todo eso. ¿Vale? Entonces, si yo lo que me están pidiendo a ver es la probabilidad media de error de la constelación, ¿vale? Lo que tendría que hacer yo es, vamos a suponer que me han transmitido el símbolo S1. Supongo que me han transmitido el símbolo S1. ¿Cuál es la probabilidad de error dado un vector X sabiendo que me han transmitido el símbolo S1? Pues es 1 menos la probabilidad de que X esté en la región de decisión del símbolo S1, ¿vale? Si no está en esa región de decisión, si está fuera de esa región, lo que voy a hacer es equivocarme. Entonces esto va a ser 1 menos la integral en la región de decisión del símbolo S1 de la función de densidad de probabilidad que yo tenga, que será la que sea. Esta no la pongo, porque no hace falta ponerla. S1 diferencial de X. ¿Vale? O sea, por verlo un poco con la perspectiva de lo que habéis visto en clase de una unidimensional, cuando tenía una unidimensional yo tenía un solo eje, tenía dos símbolos, ¿vale? Tenía un símbolo S1 y S2 y lo que decía es, ¿cuál es la probabilidad de error cuando a mí me han transmitido el símbolo S1? Pues cuando me han transmitido el símbolo S1 tú recibías una gaussiana así y era hacer esta integral, ¿vale? Entonces la probabilidad de error aquí era la integral, digamos, de esa función de densidad de probabilidad, ¿vale? Para fuera de la región de decisión de S1. Vamos a decir en... ¿Cómo hago eso? No en S1, ¿vale? Desde 0 hasta infinito. Y eso lo puedo ver más fácil, para el caso de este que tengo muchos símbolos, lo puedo poner como 1 menos la integral, esa misma integral, pero en la región de decisión del símbolo S1. Es decir, me da igual calcular esta integral que calcular 1 menos toda esta integral. Es exactamente lo mismo. ¿Vale? Y es lo que estoy haciendo yo aquí. ¿Vale? Ya digo, yo por lo menos en clase hago esta cuenta. ¿Vale? Lo que hago es la probabilidad de error, lo que hago es la integral para fuera, digamos, para la zona en la que yo me equivoco. Lo que pasa es que en esta constelación que yo tengo aquí, la verdad es que hacer la integral, estoy dándole a donde no es, aquí, hacer la integral fuera de la región de, bueno, lo tengo más fácil aquí, para todo lo que no es esto, es bastante más complicado que hacer la integral solo para esto. ¿Vale? Entonces, en vez de hacer la integral de toda esta zona, lo que hago es 1 menos la integral de esta zona, que al final es exactamente lo mismo. Pero ya digo que de las dos maneras estaría bien. Si hacéis
En vez de esto, hacéis la integral, es que no sé cómo escribirlo matemáticamente, la integral en no z1, ¿vale? Algo así también estaría perfecto, ¿vale? También estaría bien. Esa sería la probabilidad de error del símbolo S1, condicionada al símbolo S1. La del símbolo S2 es la misma, la del S3 es la misma, la del S4 es la misma. Son todas iguales por la simetría de la propia constelación, ¿vale? Como es absolutamente simétrico todo, la probabilidad de error es la misma para todos los símbolos. Con lo cual, la probabilidad de error media será 1/8 por la 1, más 1/8 por la otra, más 1/8 por la otra. La probabilidad de error media al final va a ser igual que cualquiera de ellas, va a ser igual que esta, y va a ser 1 menos la integral en la zona de decisión del símbolo 1 de la función de densidad de probabilidad del símbolo 1. ¿Vale? Sería eso. Esa sería la probabilidad de error exacta, que ya digo que no pasamos de aquí. De aquí no vamos a, se decía que ya no se pasara. Y la que sí sabemos hacer mejor y más exacta es la E, que indica un valor de cota para dicha probabilidad de error. Y esperad que no he abierto el resumen de ecuaciones, y así ya lo voy a tener abierto para ponerlo ahora. Me decía, calcúlame un valor para la cota de esa probabilidad de error. A ver, este me sale, perfecto. Entonces, para ese caso, lo que quiero, si me dicen calcúlame una cota, te vas a ir siempre aquí a donde me dice la cota de la unión simplificada, ¿vale? Si no me dicen lo contrario, utilizo esa fórmula y digo que la probabilidad de error es menor o igual que m-1 por la q de d mínimo partido de raíz de 2 n0. ¿Vale? Usaría esa expresión de ahí. Me voy al enunciado, me voy a la constelación, a ver, quito el resumen de ecuaciones, veo la constelación, ¿vale? Tendría que ver cuál es la distancia más pequeña que hay entre dos símbolos cualesquiera. Por ejemplo, estoy viendo que la distancia entre el símbolo, por ejemplo, entre estos que están, joder, ¿cómo lo señalo? La distancia, esta distancia entre los símbolos que están así, que es la misma que esta, que es la misma que esta, que es la misma que esta, si A vale 4 y eso vale a medios, pues esto vale 4. Esa distancia es 4. ¿Vale? Y la otra distancia que tendría que ver es esta de aquí. ¿Vale? Esa otra distancia, la distancia entre el símbolo 1 y 2, es la raíz cuadrada de, vamos a ver, el símbolo 1 es 4 y el símbolo 2 es 2, 4 menos 2 son 2, y el símbolo 1 son 2, el símbolo 2 son 4, 4 menos 2 son 2. Me quedaría raíz de 8, que es más pequeña, ¿vale? Más pequeña que 4. Con lo cual, yo lo que me voy a quedar es al final con esta, ¿vale? Con esta que es 2 raíz de 2. Entonces, con eso, ¿dónde tengo el valor de...? Ah, vale, N0. N0 es menos 10. Esto alguna vez os lo dije siempre en clase. Digo, ¿hay algún problema donde está N0 en dBs? Pues mirad, lo acabo de encontrar. Está en dB vatios, ¿vale? Entonces lo tengo que pasar a vatios, tengo que pasar a unidades naturales. Tengo que hacer el 10 elevado a eso partido por 10. Esto es igual a 10 elevado a menos 10,97 partido por 10. A ver, vamos a coger la calculadora. Pam, pam. ¿Vosotros la veis? Sí. Vale. 10,97 entre 10
y 10 elevado a eso, esto es 0,0799 vatios partido por hercios, ¿vale? Entonces, eso sería el valor de N0. Con lo cual, la probabilidad de error, al final, me va a quedar menor o igual que M menos 1. M es el número de símbolos. Yo aquí tengo 8 símbolos, con lo cual es 7. Por la Q de 2 raíz de 2 partido de raíz de 2 por raíz de N0. El raíz de 2 se me va a ir. N0 lo tengo justamente aquí, ahora mismo. La raíz de N0 es eso. 2 es esto. Si lo divido, me queda 7,07. Es igual a 7 por Q de 7,07. Vale, guay. Y entonces me voy a la tabla de las Qs, me vengo aquí a la tabla de los valores de la Q, ¿vale? Me busco la Q de 7,07, sabéis que tengo que redondear hacia abajo, con lo cual me vengo a la Q de 7, es justamente el último valor, es este que tengo aquí marcado, ¿vale? Con lo cual, al final, la probabilidad de error va a ser eso que tengo ahí, 1,279813 elevado a menos 12. Esto multiplicado por 7. Será 8,95 por 10 a la menos 12. ¿Vale? Esa sería la probabilidad de error que me están pidiendo que calcule. Ahora me dicen, observa, ahora cambiamos de tercio completamente y me dicen, observa las siguientes constelaciones A, B y C, esas tres que tengo ahí abajo, de símbolos equiprobables. Y el canal de transmisión es el mismo en todos los casos, el receptor es perfecto en cualquiera de los tres casos. ¿Qué constelación utilizarías? Y justificar la respuesta. ¿Qué me decís? Y si no me decís la constelación, decidme por lo menos en qué os basaríais para elegir una constelación u otra. La A porque es simétrica. A ver, yo elegiría la A, pero no por... O sea, simétrica realmente, si os dais cuenta, si os acordáis, a efectos de las propiedades de probabilidad de error y tal, luego yo puedo trasladar o mover las constelaciones, con lo cual yo también podría poner la AB, podría mover los ejes y ponerlos justo en el centro y también sería simétrica. Entonces realmente hay otra razón, hay alguna otra razón más. La A es la más mona, eso estamos todos creo que de acuerdo. Es la más bonita de las tres, pero ese es la más mona, digamos, en términos más objetivos y cualitativos, o mejor dicho, cuantitativos, ¿en qué se traduciría? Yo conozco dos parámetros que puedo calcular con una constelación o dos cosas que en una constelación me pueden indicar cosas. Una es la energía media de la constelación y otra es, digamos, la distancia entre símbolos que de alguna manera me da la probabilidad de error. ¿Vale? Entonces, en principio, esos son los dos parámetros que yo tendría que mirar en una constelación. Tendría que mirar cómo es la distancia entre símbolos y cómo es la energía de esa constelación. Fijaos que la constelación que tiene una energía media más baja, ¿vale? En este caso va a ser o la A o la B. La C tiene una energía bastante más alta, ¿vale? La C tiene una energía, la energía media, si la calculáis como son símbolos equiprobables, si la calculáis como un medio por la energía del símbolo 1 más un medio por la energía del símbolo 2, en la constelación A y en la constelación B, la energía del símbolo 1 y la energía del símbolo 2 en los dos casos es A cuadrado, ¿vale? Porque en los dos casos están a una distancia A del origen.
Entonces, en el caso A y en el B, la energía media de símbolo es A cuadrado en medios más A cuadrado en medios es A cuadrado. Pero en el caso de la C no. En el caso de la C es A cuadrado medios más 9A cuadrado medios, que da una energía bastante mayor. Entonces, en principio, de esa manera me tacho la C. Digo, la C no mola porque tiene una energía bastante mayor. A efectos de probabilidad de error, pues sí que os lo voy a hacer en modo tabla. Yo creo que en modo tabla queda bien. Lo que voy a hacer es la energía media y voy a poner la distancia. Bueno, la distancia mínima o no mínima, me da igual porque solo hay una distancia. Y esta es la A, la B y la C. He dicho que en la A la energía media es A cuadrado, en la B la energía media es A cuadrado y en la C es A cuadrado medios más 9A cuadrado medios. Es 10A cuadrado medios, que es 5A cuadrado. ¿Vale? Ahora bien, la distancia que hay entre símbolos, en la A sería una distancia de 2A, en la C es una distancia también de 2A y en la B es una distancia de la raíz cuadrada de A cuadrado más A cuadrado, ¿vale? Que es igual a A raíz de 2. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Lo que yo quiero es tener la mínima energía y la máxima distancia. Cuanta más grande es la distancia, más baja es la probabilidad de error. ¿Vale? Con lo cual, en esto, a ver cómo lo puedo hacer, voy a hacerlo así. La mínima energía la tienen la constelación A y la constelación B, ¿vale? Y la máxima distancia la tiene la constelación A y la constelación C, porque A raíz de 2 es menor que 2A, ¿vale? Raíz de 2 es 1 con algo. Con lo cual, ¿con qué constelación me quedo? Con la que me habéis dicho que era más mona al principio, que era más simétrica, que es la constelación A, ¿vale? Porque es la que aúna las dos cosas. Tiene menos energía media y más distancia entre símbolos, con lo cual menos probabilidad de error. ¿Se ha entendido el razonamiento? ¿Veis un poco la idea? Esa es la manera de comparar constelaciones, ¿vale? Si yo quiero comparar dos constelaciones, lo que tengo que ver son esos dos parámetros. E idealmente me gustaría que los dos parámetros fueran buenos. Evidentemente, si no estuviera la A, si solo os diera la B y la C y os dijera elige una, dirías, pues no lo sé. La verdad es que no lo sé. Me tendrías que preguntar qué te duele más, que tenga energía o que tenga mala probabilidad de error. Y ahí ya es otra historia, ¿vale? Pero teniendo una que tiene las dos cosas buenas, lo tengo claro. Está claro que me voy por la A. Vale, entonces me paso al último apartado. El último apartado lo que me dice es que tengo esa constelación de ahí. N en la que supongo que los símbolos tienen todos la misma probabilidad. Son equiprobables, es decir, considero A igual a 3, ya lo he puesto yo como A igual a 3, ¿vale? Para olvidarme ya de las A's. Y me dice que diseñe una constelación alternativa que con la misma probabilidad de error tenga la mínima energía media por símbolo. ¿Vale? A ver, ¿qué hago? ¿Qué me están diciendo? ¿Qué se os ocurre hacer? Tengo que hacer cuentas, ¿eh? Esto no se ve a simple vista, hay que hacer cálculos, pero digamos el procedimiento en que, ¿qué pinta tendría esa constelación alternativa que me piden? Si quisierais, por ejemplo, o sea, fijaos en las de arriba, en la A y en la C, ¿vale? Que son básicamente la misma, pero desplazada. La C decía que tiene bastante más energía media. Si yo os hubiera dado la constelación C y os dijera, hazme una que tenga la misma probabilidad de error, porque fijaos que la C y la A, las dos tienen la misma probabilidad de error, ¿vale? Porque la probabilidad de error básicamente depende de la distancia entre símbolos, ¿vale? Y yo ahora os dijera, modifícala para que tenga una energía más pequeña. ¿Qué le haríais a la C? Lo que le haríais a la C seguramente sería desplazarla hacia la izquierda, ¿vale? Hasta conseguir que la energía media sea lo mínimo posible, hasta conseguir que tengáis una constelación igual a la que tenéis en la A.
¿vale? No sé si me estoy explicando más o menos. O sea, si yo os diera la C y os dijera modifícala, lo que harías es llevarla hacia la izquierda y acabaría, el punto óptimo sería justo en el que está la A, centrándola respecto al origen, que fuera simétrica para que la energía media sea lo más pequeña posible. No rotar, sino trasladar. Realmente lo que tendría que hacer es trasladarla, ¿vale? Lo que tendría que hacer es a ver cómo lo consigo dibujar, esta constelación que tengo aquí, bajar todos los puntos hasta que esté, vamos a decir, pues eso, como me decías antes, ¿quién era? ¿Es Eduardo el que me decía lo de la... Eduardo me decía lo de la simétrica, sí, pues hasta que esté lo que decíamos simétrica, ¿vale? Entonces lo que voy a intentar es pasar a una constelación, lo estoy pintando todo muy aproximado, pero una constelación que va a ser aquí, que en vez de en 3 va a estar en 3 menos X, en vez de en menos 3 va a estar en menos 3 y menos X, en algo así, ¿vale? La voy a bajar X hacia abajo, la voy a desplazar X hacia abajo, hasta que tenga ahí ese triangulito más o menos que tengo ahí formado, hasta que sea un triángulo que esté más o menos centrado en el origen, ¿vale? De manera que la energía media sea lo más pequeña posible. Y eso, la manera de hacerlo es tan bruta como lo haríais cuando erais pequeñitos, que es decir, vamos a poner, ¿cuál es la energía media de esa constelación verde? Pues tengo 1/3 por la energía del símbolo, el de arriba, que es 3 menos x al cuadrado, más 2/3, porque los otros dos símbolos tienen exactamente la misma energía, por la energía de esos símbolos, que es 3 al cuadrado más x al cuadrado. Algo así. ¿Vale? Esa es la energía media de esa constelación. Lo que me queda es 1/3 por cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos doble del primero por el segundo más 2/3 por 3 al cuadrado son 9, con lo cual eso me queda 6. Sí, ¿no? 6 más 2/3 por x al cuadrado. Con lo cual esto me queda, una vez más, me queda 3 más x cuadrado tercios menos 6 entre 3 son 2, 2x más 6 más x cuadrado por 2/3. Y eso ya definitivamente es 2/3 y 1/3 es x cuadrado menos 2x más 9, si no me he equivocado yo en ninguna cuenta. Esa es la energía media de esa constelación, ¿vale? Si me he ido en alguna cuenta me lo decís, ¿vale? Que es bastante fácil que lo haga. Y ahora lo que quiero hacer es hallar cuál es el valor de x, el valor de esta x que minimiza esa energía. Pues lo único que tengo que hacer es derivar la energía media respecto a x. Minimizar esa función, ¿vale? Y si la derivo, pues me queda 2x menos 2 y esto lo igualo a 0. ¿Vale? Entonces lo que me queda ahí es que x vale 1. La x que minimiza la energía media es 1. La constelación que tiene una energía media y que tiene la misma probabilidad de error que la que yo tenía va a ser esta constelación de aquí, donde esto es 2, esto es 3, esto es 3 y esto es menos 1. Tiene la misma probabilidad de error porque todas las distancias que hay entre los símbolos, esta distancia, esta distancia, esta distancia, todas las distancias se mantienen, porque lo único que he hecho ha sido coger todos los símbolos y básicamente ha sido un cortapega y me lo llevo hacia abajo, ¿vale?